Bueno, pues tenemos en la línea al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Lo tenemos en la línea para hablar sobre la ley de amnistía. El pasado 11 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ley de amnistía impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca indultar, entre otros, a mujeres encarceladas por abortar o a indígenas privados de la libertad por delitos menores y que no contaron con un traductor durante su proceso. La legislación aún tiene que ser ratificada por el Senado a principios del próximo año y nos da gusto darle la bienvenida a Ricardo Peralta, quien ha estado aquí en este espacio, los periodistas anteriormente. Bienvenido, subsecretario. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta y es un honor estar en su programa. Muchísimas gracias, subsecretario. Una vez más, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Oiga, subsecretario, todavía hace falta que el Senado ratifique esta iniciativa que aprobó ya la Cámara de Diputados y sobre la que hay señalamientos de manera particular del Partido Acción Nacional, en el sentido en que inclusive pueden salir de la cárcel como alrededor de 300,000 personas que hoy están presas. ¿Eso es así? No, mira, de hecho la población carcelaria de nuestro país ni siquiera alcanza esa cifra total, sí, incluso sumada del Fuero Común y del Fuero Federal. Por supuesto, toda propuesta que contribuya a la justicia, a la pacificación, en términos y sobre todo sobre una base humanista, pues hemos visto que en el pasado, precisamente con quienes han hecho ese comentario, pues siempre va a ser adversa para ellos. Y para el caso de nosotros, para la Cuarta Transformación, con una visión totalmente social, precisamente por los delitos que ustedes señalaron, más otros más, se ha propuesto esta ley de amnistía, porque son aquellas personas que desafortunadamente no han tenido una defensa correcta, algunos presos políticos, indígenas que en efecto hablan otras lenguas distintas, más de las 64 lenguas que tiene nuestro país aparte del español, que no han tenido esa defensa correctamente, como lo decía, pero que además sus procesos estén viciados o que no tengan la posibilidad de pagar una fianza. Ustedes saben que los delitos que pueden proceder la libertad de una persona son delitos que no merecen la prisión preventiva oficiosa y por ende, ¿a qué me refiero con prisión preventiva oficiosa? Los coloquialmente llamados graves. Sí. Es decir, no procede la ley de amnistía bajo ninguna circunstancia porque la propia Constitución señala para cuáles delitos sí y que además no solamente no procede, sino que la Constitución lo prohíbe. Es decir, no van a salir con la ley de amnistía secuestradores, no van a salir ningún delincuente que haya cometido algún ilícito relacionado con hechos de sangre, es decir, homicidios, lesiones graves, etcétera. No va a salir de la cárcel las personas que hayan cometido algún delito por segunda ocasión, es decir, que no sean primodelincuentes. Y por supuesto, no solamente la ley, en este caso la Constitución lo prohíbe, el Código de Procedimientos Penales tiene todo un lineamiento de cuál sería la forma en la que estas personas alcanzarían la libertad bajo esos supuestos, solamente esos supuestos, cuál es el robo simple y todas las personas que hayan estado con algún proceso relacionado con este hecho. El aborto, por ejemplo, claro. Es lo que ha ocurrido en algunos estados, que algunas personas precisamente de corte conservador, aquellas chicas que han sido violadas, aquellas chicas que se han provocado un aborto precisamente porque no desean tener dentro de su cuerpo un producto que ha sido motivo de esa violación o el motivo que sea, y que se han provocado un aborto, les han imputado no el delito de aborto, sino homicidio en razón del del parentesco. Sí. Y sin pensar que finalmente es una doble victimización de estas chicas. Yo sé que esto es una discusión profunda que se tiene que seguir hablando en nuestro país, pero sin duda la ley de amnistía propuesta por el presidente tiene que ver con todo este proceso de pacificación que estamos buscando en el país, donde estas personas que cometieron estos ilícitos no son considerados como personajes que puedan ser peligrosos para la sociedad, pero no solamente eso, habrá una comisión que analice cada uno de los casos, donde va a estar encabezada por la Secretaría de Gobernación, pero donde participa también la Secretaría de Seguridad Pública,
donde también participan O sea, representantes de otras instancias de gobierno para que puedan acceder a este beneficio. O sea, sí se va a analizar caso por caso, supongo. Caso por caso, es decir, que la gente no piense que por existir esta ley, eventualmente cuando se apruebe por parte del Senado, y una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, al otro día pueden salir todas las personas que se señala ahí. No, Ajá. tiene todo un procedimiento para analizar caso por caso de aquellos que soliciten la aplicación de esta ley, y cada uno de estos casos no solamente se van a analizar, se va a autorizar su excarcelación y habrá un proceso también de seguimiento si es que todavía tuvieran una pena por cumplir, para que sean penas en domicilio, que tengan algún proceso todavía que continuar, es decir, que tengan que acudir de nueva cuenta a los juzgados, que tengan que ir a firmar, etcétera. Todas las circunstancias son distintas y cada una de ellas tendrá un tratamiento especializado y muy puntual por parte del gobierno federal. Subsecretario Peralta, ¿qué va a pasar con traficantes de drogas? En los casos de personas que estén relacionadas con tráfico, portación de drogas. Son muchas variables del delito contra la salud. Sí. El tema al que se refiere la ley de amnistía, que tiene que ver con aquellos que han sido, y que suceden, lo sabemos, y es una historia tremenda en nuestro país, aquellos que han sido obligados a traficar con drogas y venderlas, por supuesto, insisto, cada uno de estos casos tendrá que ser analizado para ver las evidencias que se encuentran en los expedientes, pero ustedes saben que hay gente amenazada de muerte para vender, tener una tiendita, como le llaman coloquialmente, para traer ciertas dosis, los obligan a hacerlo. Aquellos que trafican, por ejemplo, les llaman de manera coloquial y despectiva burreros, o mulas, que traen incluso en el vientre cápsulas o con látex, con condones, traen cocaína, y que van de un país a otro, principalmente de los países sudamericanos hacia nuestro país. Muchísima gente que ha sido privada de su libertad, pero que han sido obligados por los grupos del crimen organizado a realizar estas actividades, por supuesto aprovechándose por su condición de ignorancia, de pobreza, que comúnmente son personas marginadas, y es lo que estamos haciendo. Por eso es que decía yo que forma parte del proceso de pacificación, porque queremos que esas personas que privadas de su libertad por haber cometido esos delitos, tenemos que analizar en qué condiciones cometieron los delitos. Bajo ninguna circunstancia se puede incluir aquí a personas que tengan portación de arma ilegal, de arma de fuego, con la intención de dañar a homicidas, a sicarios o a narcotraficantes que tengan órdenes de aprehensión, cuando pues, obviamente han pasado cantidades muy superiores a las que considera la ley permitidas para un consumo personal. En las comunidades indígenas hay pues muchos casos así. Llegan los narcotraficantes, los enrolan, casi la nueva leva, digamos, los suben a las camionetas, les ponen armas y luego los llevan a enfrentarse a otros grupos delincuenciales o bien a enfrentar a fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en esos casos, ¿cómo va a operar? De igual forma, aquellos casos en los cuales no solamente eso que dices que es muy importante, pero ahora están utilizando menores de edad. Claro. Cada vez vemos en la integración de grupos delincuenciales de esta magnitud el uso precisamente de menores de edad, porque todavía no son imputables. Claro. Se les considera inimputables para la ley penal para adultos. Entonces, subsecretario, no solamente pero eso que dices que es muy puntual, sino en esos casos sí hay armas. Están utilizando menores de edad, perdón. En esos casos sí hay armas, porque, por ejemplo, pues en esas levas que se están haciendo, donde justo se llevan a los más jovencitos, sí hay armas involucradas, porque pues llegan por ellos en lugares muy apartados, en las sierras por lo regular, llegan, se llevan a jóvenes, jovencitos que no hablan ni siquiera el español, se los llevan, los arman, porque ese es el motivo para esta leva. En esos casos... Sin duda. Sin duda, hay ese tipo de casos que también, por supuesto, se tendrán que analizar, pero quiero puntualizar algo. Sí. Recuerden ustedes que la Comisión de Delitos de carácter federal, es decir, los están contemplados en el Código Penal Federal y leyes federales, como la ley, por ejemplo, para prevenir y sancionar el delito de secuestro, trata de personas, etcétera, que son leyes federales especiales, son de carácter federal, pero solamente tienen el 5% del gran espectro de la comisión de delitos, es decir, el 95% restante de la comisión de delitos del fuero común que nos afectan a todos los ciudadanos al día a día son del fuero común.
Por eso es que es muy importante que una vez que se apruebe esta ley, eventualmente se armonicen las legislaciones en las entidades federativas, para que esos beneficios que pudieran tener todas las personas que son parte de lo que le llamaban en el desafortunado periodo neoliberal los daños colaterales, puedan encontrar la libertad y estar con sus familias y poderse integrar a la comunidad que no está privada de su libertad. El tema penitenciario es un tema muy importante en nuestro país. Prácticamente no se ha escrito nada hace 50 años. Los penitenciaristas más famosos se dejaron de escribir en los 70 y sigue siendo parte de la comunidad privada de su libertad, la comunidad penitenciaria sigue siendo parte importante de nuestro país. Estamos hablando un poco menos de 350,000 que se encuentran privados de su libertad a nivel nacional, y que incluso ahora precisamente en esta presentación que ha hecho el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, que incluso en presencia del resto del Gabinete de Seguridad y por supuesto el doctor Alfonso Durazo, hicieron una presentación precisamente de lo que se va a hacer con todas esas personas privadas de su libertad, por ejemplo, como emplearlos, que son 5 puntos básicos que señala la Constitución en virtud de estos presos, es decir, la capacitación para el trabajo, la cultura, la educación, la recreación y el deporte. Son 5 temas que nunca se atendieron en el pasado y que ahora lo estamos haciendo en este gobierno de la Cuarta Transformación. Claro. Pero el tema de la ley de amnistía forma parte de este proceso de pacificación del país. La libertad, como ustedes saben, después de la vida, es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes del ser humano. Por supuesto. Y que la gente pueda obtenerla en virtud de esta ley, que incluso, es importante decirlo, las leyes de amnistía se contemplan en la Constitución desde 1917. Pues es un tema histórico que pocas veces se ha empleado en nuestro país por el costo político que creían que tenía en el pasado. Claro. Para algunas personas creen que es poco popular, pero para nosotros es humanista y con una base social importante. Claro. Aprovecho, subsecretario Ricardo Peralta, para preguntarle en otro tema, aunque forma parte de lo mismo, pues, asunto de abuso de poder, de corrupción. Usted ya tiene, como subsecretario de Gobernación, información sobre la triangulación de recursos de esa dependencia a las cuentas de familiares de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Miren, yo les quiero comentar sobre ese tema, que es una investigación que está llevando a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza nuestro amigo Santiago Nieto. Sí. Y precisamente hablaba yo con la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, sobre este tema, desde el día de ayer que tenemos conocimiento de esto, y lo que tenemos certeza es que en este gobierno del presidente López Obrador, con la administración de la ministra Olga Sánchez Cordero, no se ha transferido ni un solo centavo del presupuesto a ninguna empresa relacionada con García Luna. Y sí sabemos que esto se realizó en el sexenio de Felipe Calderón y aparentemente las investigaciones llevan también algunos depósitos en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la investigación completa y los detalles de este tema lo trae la Unidad de Inteligencia Financiera y eventualmente lo llevará a la Fiscalía General de la República. Correcto. Pero es lo que tenemos como información. Subsecretario, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas conversando con el auditorio. Estaremos aquí en comunicación. Encantado, un abrazo fuerte, que pasen felices fiestas y saludos a todos los que nos escuchan. Sí, hombre, muchas gracias. un abrazo, hasta luego, gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte para Buenas ustedes, noches. hasta luego.